Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Adelante, bienvenido. Buen día. Amigos de Sistema Michoacano de Radio y Televisión, sean bienvenidos a una edición más de Los Conversatorios Michoacán. En este día tengo el gusto de compartir este escenario con mi amiga Selma. Selma Sánchez, ¿cómo estás? Hola, Irán, Bienvenida buen día. a este espacio que por muchos años hemos estado trayendo personas para que nos cuenten acerca de experiencias, para que nos cuenten acerca de temas bien específicos y que siempre sean los expertos. Hoy también le queremos dar la bienvenida a nuestro invitado especial, el escritor Héctor Alejandro Quintanar. Maestro, bienvenido a los Conversatorios Michoacán y en general a Michoacán. Qué gusto conocerle. Muchísimas gracias, Irán. Muchísimas gracias, Selma. Muchas gracias a nuestra audiencia. Es para mí un enorme orgullo estar aquí. Quiero también, y antes de dejarles el uso de la voz, quiero agradecer a la maestra Alba Sobetina, directora de Lunimich, quien es el espacio y el recinto que nos recibe en esta mañana. Pues adelante. Pues gracias, Irán. Y me da mucha emoción estar pues en este cierre de ciclo, además del programa. Y en esta emisión vamos a platicar de un libro que está por ahí circulando, que vale la pena muchísimo que revisemos, que se llama Un peligro para México y otros cuentos, y bueno, que es de autoría de Héctor Alejandro Quintanar. Pero además de que bueno, el libro es muy interesante y tenemos que revisarlo porque es una batalla que estamos haciendo todos los días por la narrativa. Es parte de una serie que está haciendo Chamuco Editorial y de presentar varios libros. Ya presentaron Ternuritas, presentaron una historia de la relación del pan con el yunque, con los nazis, perdón, la raíz nazi del pan. Y tienen varios libros que vale la pena también ahí estar revisando. Justo a la editorial de Chamuco TV, el canal de Chamuco TV también, porque hay un tema que creo que es súper interesante que le pongamos atención: la narrativa.
llevan los medios, algunos lo que se llaman intelectuales orgánicos, a construyéndonos historias, aunque no lo veamos en el cine, aunque no lo veamos en la literatura, también para la política, también para lo que opinamos día a día, se van construyendo historias a través de los medios y a través de otros, tanto medios impresos como los medios electrónicos, y por eso es que es como muy interesante y nos encanta que esté Héctor Alejandro Quintanar aquí para platicarnos justo de ese libro. Muchas gracias, Héctor. Y pues quisiera eso, ¿no? Que arrancáramos con un poco de contexto, de cómo surge el libro, de dónde sale la idea y cómo es la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero primeramente dejar en claro que es un gran orgullo para mí estar aquí, no solo porque Michoacán es una entidad históricamente muy relevante para nuestro país, sino que también biográficamente es un espacio que a mí me toca mucho porque tengo una raíz familiar que me ancla a Michoacán. Entonces, de mi lado materno, del lado de la familia materna, aquí hay un vínculo familiar que desde luego me hace sentir como en casa el día de hoy. Así que no solamente es por la grata compañía el día de hoy, donde hay un ambiente propicio para hablar de estos temas, sino también porque, en efecto, para mí venir a Michoacán es como venir a casa. Y aunque tenía mucho que no lo hacía, pues confirmo hoy esa perspectiva biográfica. Bueno, una vez dicho esto, este libro, que se llama Un peligro para México y otros cuentos, surge de una manera muy inesperada. Yo estuve viviendo muchos años fuera de México para terminar estudios de doctorado, y cuando regreso es un año álgido, es 2024. El año pasado es un año electoral, es no solamente un año electoral, es el año electoral más importante en la historia de la humanidad. La mitad de la humanidad, en el momento más poblado de la historia del mundo, tuvo elecciones. 2024 ha sido el año donde la mitad de la población fue a las urnas. Y obviamente México estaba dentro de esta oleada de países que iban a tener elecciones para renovar 20 mil cargos públicos, entre ellos el de la presidencia de la República. Yo llego a México después de una estancia de 7 años fuera y me reintegro a la Facultad de Ciencias Políticas, donde me desempeño como profesor desde antes de irme. Y me integro a la plataforma periodística de Sin Embargo, donde trabajo y colaboro, y estoy también como parte del programa universitario de gobierno como colaborador, trabajando ahí como en la investigación. Y en esta agenda absolutamente apretada, un día recibo la invitación de Pepe Hernández, José Hernández, el monero Hernández del periódico La Jornada, donde tengo también la fortuna de ser colaborador, y me dijo que si podíamos platicar. Me acababan de invitar a Chamuco, al programa de Chamuco TV, y entonces yo pensé que era algo alusivo a este programa, pensé que me iban a regañar, me dijeron, oye, nos bajaste el rating horriblemente, no queremos volver a verte nunca más, no sé, pasaron muchas cosas por mi cabeza. Pero empecé a tener sospechas un poco más favorables porque me dijeron, oye, hay que vernos en un bar de Coyoacán, allí en Ciudad de México. Y dije, bueno, al menos si me van a regañar va a ser cerveza de por medio, ya eso va a paliar mucho las cuestiones que me tengan que decir. Y entonces estamos ahí, están José Hernández, el monero también rapé, Rafael Pineda, del periódico Milenio y también del Chamuco, y me dicen, oye Héctor, ¿conoces el libro de Ternuritas? Que es un análisis que hizo el maestro David Bach sobre el discurso de los personajes públicos. Yo me niego a llamarles intelectuales, personajes como Aguilar Camín, Enrique Krause,
voceros, lectores de noticias como Carlos Loret, Adela Micha, todos estos personajes que han planteado una serie de discursos para tratar de definir ellos por ejemplo, un personaje como López Obrador. Y entonces David Bach hace un análisis extraordinario en ese libro donde los exhibe como personajes que ante todo tienen una intención de menospreciar al otro con razones ilegítimas. Uno puede despreciar a otros con razones válidas. Si decimos el señor Ricardo Salinas Pliego es un evasor de impuestos y eso lo hace antidemócrata, estamos diciendo la verdad y no lo estamos sobajando, estamos haciendo lo que enfrente las consecuencias de sus actos. Pero si decimos fulanito de tal es un indio patarrajada, metiéndonos con parte de su identidad que nadie elige, pues eso es tratar de sobajar a alguien con base en una razón ilegítima. Y entonces David Bach hace este análisis extraordinario en ese libro donde plantea que muchos de estos personajes de la comentocracia mexicana pues tienen esta intención de sobajar al otro por razones que no son válidas. Y lo hace a través de desmenuzar el lenguaje, ¿no? Porque David Bach es un filósofo del lenguaje. Entonces cuando me siento ahí con los moneros y me dicen, ¿conoces este libro? Y yo, sí, claro que lo conozco. Entonces empezamos a conversar al respecto y me plantean que ellos tienen el deseo de invitarme a escribir algo que tenga que ver con el tipo de campañas que se han hecho contra López Obrador, Claudia Sheinbaum, el entorno de ellos, el movimiento que han encabezado, como para tratar de exhibir la deshonestidad intelectual de estas campañas. Y entonces yo, como en un momento de mi vida universitaria fui investigador de Morena como movimiento político que se convirtió después en partido, pues tenía yo suficiente material para hacer un trabajo así. Y entonces yo acepté la invitación, muy gustoso, dije, está bien, yo me comprometo a escribir un libro en ese sentido. Y me dijeron, bueno, ¿y qué tienes en mente? ¿De qué sería? Y a mí se me ocurrió hacer un libro que compilara todas las mentiras que se han dicho en contra de López Obrador, Claudia Sheinbaum y el movimiento que han encabezado. Ojo, no se trata de hacer un análisis sobre, a ver, cuáles son los planteamientos ideológicos de las derechas que se oponen a la izquierda que representa a López Obrador, o cuáles son las propuestas o contrapropuestas de estos dos proyectos de nación. No, yo dije, a ver, tenemos ya páginas de sobra para hacer un compendio de cosas que se han dicho y que han resultado completamente falsas y que siguen todavía incluso en el debate público. Desde tonterías quizá irrelevantes como cada 2 años, cada 3 años, de tanto en tanto, algún periódico o algún analista dice cosas como, oigan, ¿sabían que López Obrador nunca se tituló? ¿Sabían que no tiene título? Y bueno, cuando eso está desmentido desde hace, 40 años, ¿no? Y eso cualquiera diría, bueno, pues es una mentirilla irrelevante. Y después nos encontramos con otras que son mucho más graves y que no tienen sustento y que sin embargo forman parte de la discusión pública, como por ejemplo, a López Obrador lo financió el narco en 2018 y en 2006. Entonces uno dice, bueno, hay material de sobra para hacer un compendio de todas las mentiras que se han dicho en contra de este espectro político. Y entonces yo les propuse eso, dije, miren, ¿qué les parece si hacemos un compendio de mentiras? Pero no solo para mencionarlas, sino también exponer los nombres de los mentirosos que han dicho estas cosas y también, desde luego, escribir un desmentido para decir, a ver, esto es falso por A, B, C, D, todo muy bien sustentado, todo muy bien documentado, para que se convierta en un libro que sea una especie de documento de combate que diga, a ver, tú tienes todo el derecho del mundo de criticar
a López Obrador, a Claudia Sheinbaum, a Morena, al PRI, al PAN, a quien quieras. Todos tenemos esa potestad, todos tenemos ese derecho, pero nadie tiene derecho a criticar con base en mentiras. Yo puedo criticar a Salinas Pliego por ser, por ejemplo, un evasor fiscal. A ver, eres un evasor, punto, eso no está a discusión, está documentado, está comprobado. Pero por mucho que despreciemos al personaje y por muy despreciable que sea, nadie tiene derecho a ir a decir, oye Salinas Pliego, es que tú eres, no sé, lideras una banda de secuestradores. No, pues eso es falso. O quién sabe, ¿verdad? Pero, o no sé, comes niño, desayunas carne humana. Perdón, eso no tenemos derecho a decirlo. Aunque sea un tipo absolutamente despreciable, que la cárcel no sea algo tan alejado de lo que merece, no tenemos derecho a decir cosas que nunca pasaron. Porque precisamente este libro trata de decir que la mentira es antidemocrática en sí misma. No hay nada que justifique la mentira en el discurso público. Y cuando una voz pública dice una mentira, que bueno, los seres humanos podemos equivocarnos y todos en algún momento de nuestras vidas podemos decir algo que sea inexacto, algo que no se corresponda con la realidad o algo que sea abiertamente falso. Pero lo importante es saber cómo actuamos ante ello. Y si rectificamos y si cambiamos nuestra perspectiva y decimos, a ver, esto que dije no es falso, entonces cambio mi perspectiva y digo otra cosa o matizo, o me desdigo o rectifico, qué sé yo. De eso se trata el saludable debate público, así tendría que ser el debate público. Claro, y el ejercicio justo de la democracia, que además estas personas, ¿no?, en una supuesta defensa de ese concepto de democracia que tengan ellos, que yo no termino de entender, ¿no?, basándose en mentiras, como tú comentas, van construyendo pues parte justo de, mencionabas en algún otro espacio, de estas versiones, ¿no? Pero, a ver, yo te lanzo así como la provocación de ¿por qué lo hacen? O sea, ¿qué ganan? ¿No? Algunas personas han comentado, bueno, los medios son privados, merecen o tienen el derecho de generar la información que quieran, no se tiene uno por qué meter en eso, ¿no? Inclusive. Como si no fuera el acceso a la información un derecho, ¿no?, propio y que tuvieran que cumplir independientemente que sean privados o públicos los medios, ¿no? Pero por un lado es ese como decir, bueno, pues quieren generar contenido, es un negocio, no importa tanto, ¿no?, sino que se mueva, que tengan clics, que tengan seguidores, ¿no? Pero más allá de eso, ¿tú qué crees que ganan? Porque finalmente electoralmente tampoco se ha visto mucho resultado, ¿no? O sea, la paradoja es, sí son muy famosos, sí, bueno, son muy vocales, ¿no? Cubren mucho espacio de pronto en la opinión pública, pero en las urnas no se ha demostrado. Entonces, ¿por qué continúan con esa narrativa? Esa es una provocación tan interesante que es una pregunta que yo también trato de hacerme en este libro y trato de responderla. Y es muy importante decir, ¿qué ganan estas personas al mentir? Quiero yo poner un par de ejemplos. A ver, todos los que estamos aquí presentes les voy a dar una gran primicia. ¿Sabían ustedes que López Obrador no es de Tabasco? Es un indio de Argentina, así se dijo. ¿Sabían eso? ¿Sabían que nos gobernó un argentino el sexenio pasado? No, por supuesto que es una falsedad, pero esta falsedad se dijo en la marcha de este movimiento que se llamó Frena, el Frente Nacional contra Anti-López Obrador, en 2019, y un grupito de personas que iban ahí con una pancarta diciendo que Martí Batres era un agente de la KGB. La Unión Soviética ya no existe y estos estaban diciendo que Martí Batres era un agente de la KGB, llevaban ahí su pancarta y ellos estaban diciendo que era López Obrador un indio de Argentina. Yo no sé, bueno, al menos en inventiva sí están buenos estos muchachos, ¿no? Pero bueno, esto es una mentirilla ahí que no trascendió más que en este grupito. Pero, ¿sabían ustedes que
López Obrador en 2005 era falso que viviera en un departamento de Copilco en Ciudad de México. En realidad tenía una gran mansión en las lomas de Chapultepec y había un túnel secreto que lo llevaba desde Palacio Nacional, perdón, desde el Palacio del Ayuntamiento de la ciudad hasta allá todas las noches. Entonces uno dice, bueno, ¿qué clase de rico es tan tonto como para tener una mansión gigante, lujosísima, que solo va a usar para dormir? Y para dormir 4 horas, porque López Obrador a las 6 de la mañana ya estaba dando una conferencia de prensa. Solamente hay una conclusión posible: esto es mentira, punto. El problema está en que esta mentira no la decían un grupito de desorbitados que estaban marchando con frena. Se difundía desde la Secretaría de Gobernación con recursos públicos a través de millones de correos electrónicos para tratar de hacer propaganda sucia en contra, e ilegal por supuesto, en contra de un posible candidato presidencial. Nuestros impuestos usados para estos fines de propaganda fascista, porque no hay otro modo de llamarlo. Esto no se vale. Y uno dice, la pregunta clave que hace Selma es, ¿qué ganan estas personas? En ese momento, 2005-2006, desafortunadamente tenemos estudios y análisis estadísticos que dicen que este tipo de propaganda sucia, de mentiras, sí tuvo un efecto que fue el de reducir un poco las preferencias electorales, donde López Obrador en ese momento tenía más de 10 puntos de ventaja de cara a la elección de 2006 y de acuerdo con un estudio de Mauricio Treviño, que se publicó en la revista que se llama Foro Internacional del Colegio de México, él planteaba que este tipo de mentiras y propaganda sí hizo que descendiera la intención de voto por López Obrador sin que aumentara la de Calderón, por supuesto. O sea, era gente que al escuchar estas cosas decía, no, pues yo mejor no voto por nadie. Entonces, digamos que en ese momento sí tuvo un efecto, no tan grande como los panistas creen, no tan grande, o sea, sí tuvo cierta eficacia, aunque no para empatar las intenciones de voto entre el PRI entre el PAN y el PRD en ese momento. Pero sí hubo un efecto. Y este efecto es producto de un uso ilegítimo. O sea, fue una trampa que resultó efectiva. Es como si un futbolista detuviera con una falta violenta al delantero y el árbitro no se da cuenta. Y entonces tú ya hiciste una acción ilegal que no debías hacer y sin embargo te saliste con la tuya. Es algo parecido a lo que hizo el PAN en ese momento y sí tuvo un efecto. El problema está en que después de esa campaña de 2006 y después del gobierno de Calderón, este tipo de propaganda ya no tuvo el mismo efecto. En 2018 volvieron a intentar hacer este tipo de campañas sucias y los números y los análisis vertían que no había ya el mismo efecto que sí ocurrió en 2006. Al contrario, más mentían contra López Obrador y más se fortalecía. Recordemos que en 2018 fue acusado de que detrás de él estaba Rusia y Vladimir Putin estaba invirtiendo recursos simbólicos para poder hacerse de la presidencia de México. En fin, una serie de tonterías que sin embargo hicieron que López Obrador no se debilitara en ningún modo. Entonces uno se pregunta, si ya no tiene efecto este tipo de campaña, ¿para qué lo hacen? Y yo deslizo una hipótesis secundando una tesis de Pedro Miguel, quien dice, pues es que tristemente hay gente que ya se hizo adicta al odio. Hay gente que ya tiene esta necesidad de creer que los políticos a los que odia son tan malos que cualquier mentira que se publique se la van a creer automáticamente. Y muchos de los que dicen estas mentiras y las fabrican, como por ejemplo, no sé, estos grandes comediantes involuntarios que se disfrazan de analistas políticos como, no sé, este gran programa de chisme y reflexión comediante que se llama Atypical TV con Carlos Alarraqui y con
Pedro Ferriz, que dice que hay misas negras en Palacio Nacional y que sacrifican gallinas. Bueno, insisto, no podemos negar que son ingeniosos. Pero ¿por qué miente esta gente? Yo también considero que ya es una cuestión más psicológica que política. Es gente tratando de autoengañarse para sentir que no están equivocados. Y lo que a mí me preocupa es que independientemente de qué pase por sus cabezas cada vez que dicen mentiras como estas, ¿cuáles son los efectos reales? ¿Cuáles son las cuestiones de facto que sí ocurren? Y lo que yo considero que lo único que están logrando no es construir mayorías, no es reducir la popularidad de Claudia Sheinbaum ni de López Obrador. Creo que lo único que han logrado es radicalizar a un sector muy mal informado y muy agresivo en México, como ocurre en todas las ultraderechas del mundo, se nutren de estos sectores fanatizados, estos sectores minoritarios y nada democráticos, y creo que tristemente, más allá de sus intenciones, el efecto es ese. Y perdón, esto hay que voltear a ver a América Latina. Ocurrió en Brasil. Bolsonaro llegó al poder, este facho desquiciado, antidemocrático, hoy preso por corrupción y por golpista, llegó al poder en 2018 con base en campañas donde decía cosas como que si gana el partido de Lula y si gana Fernando Haddad, a los niños en vez de mamilas les van a dar una botella con un chupón en forma de pene para volverlos homosexuales. Y uno dice, bueno, ¿qué onda, no? Con esto, esto ya está más, esto está como para ponerlo, no sé, en una sex shop, no en una campaña política, y sin embargo se usó y sí tuvo efectos y Bolsonaro ganó gracias a estas cosas. Y la gente que votó por Bolsonaro, muchos de ellos son grupúsculos muy sectarios, muy violentos, que resucitan a lo peor de la extrema derecha de América Latina. Entonces, ya con esto cierro la pregunta porque me parece muy importante esta reflexión de ¿para qué lo hacen? Este libro compendia mentiras que se han dicho contra este entorno político desde hace más de 40 años. Yo me voy como un trabajo de arqueólogo, me voy, o más bien de drenaje profundo, me voy hasta los años 80, donde los porros del PRI como Roberto Madrazo y los porros de Salvador Neme inventaban tonterías inverosímiles contra López Obrador, como que decían en 1988, si gana López Obrador la gubernatura de Tabasco, va a cerrar las iglesias católicas de las Chontalpa y las va a convertir en células soviéticas. Y uno dice, bueno, ¿en qué momento los rusos de Siberia están interesados en un enclave tropical aquí en Tabasco? Aunque bueno, y ahora si uno lo piensa, dice, pues claro, como no ganó López Obrador, en 88 ahí los rusos se quedaron sin su enclave, a lo mejor por eso cayó la Unión Soviética, ¿no? Porque no lograron conseguir la Chontalpa. Pero, exacto, un año después se cayó el muro de Berlín, todo es culpa del peje que no supo defender el triunfo tropical de los rusos ahí. Bueno, entonces este libro compendia desde esas mentiras primigenias de los años 80 hasta las últimas que se dijeron en 2024. Sí, este recuento estaba muy interesante. También, bueno, los informes que hacía Secretaría de Gobernación, ¿no? Cuando él estaba, este mito fundacional, ¿no? Como que bueno, no es secreto para nadie que Andrés Manuel estuvo en el PRI, ¿no? Pero también han querido como posicionar ahí la versión de, pues sí, es un priista y es el más priista de los priistas, y entonces ya si no pudimos vencerlo por la otra narrativa, decimos esto no sirve para todos los políticos, son iguales, ¿no? O como también has comentado en otras ocasiones, a decir como que es lo mismo, ¿no? Es un PRI renovado, Morena en esta ocasión. Pero es muy, pues sí es muy divertido, muy interesante ir revisando cómo se desmontan pues las mentiras abiertamente, ¿no? Construidas para generar esta imagen.
¿Cómo vislumbras? ¿Crees que se pueda llegar en algún momento a esta posibilidad de generar por lo menos este diálogo un poco más documentado? Yo también lo veo como muy radicalizado. El fenómeno de Loret de Mola a mí me genera como hasta disonancia cognitiva, ¿no? Porque ha sido, o sea, mintió abiertamente en Televisa, ¿no? En una hora que es rating altísimo. No fue nada más lo de Florence Cassés y Israel Vallarta, que bueno, esa a lo mejor pudo haber pasado un poco de noche, pero inventarse a la niña Frida Sofía en el temblor del 2017, a mí me sorprende muchísimo, aceptado ante el público, y de todos modos la gente dice, lo dijo Loret, debe ser cierto, y es como Loret ha mentido abiertamente, en cadena nacional lo reconoció, tuvo que reconocerlo y la gente le sigue creyendo. Hay un meme muy bonito, ¿no? Que le dice la señora, una niña a su papá, papá, es que eso es falso, y dice, ¿cómo va a ser falso si confirma lo que yo pienso? ¿No? Es muy bonito. ¿Crees que esto va a cambiar, no va a cambiar o nos seguimos divirtiendo nada más? Justamente este libro es una invitación a que esto cambie. Esta gente que, insisto, ya son como adictos al odio, porque sí, Loret, bueno, no es solo el montaje de Israel Vallarta que terminó, ojo, los montajes salen carísimos, no me refiero al costo económico, al costo humano. Una persona sin sentencia, sin el debido proceso, sin sustentada la acusación, 20 años en la cárcel por un montaje que hizo este amponzuelo. Perdón, eso es delito. Este sujeto no solamente es un charlatán, es un pillo, es un delincuente. Y el tipo, sin embargo, aparece ahí como una figura respetable y como una figura confiable para cierta comentocracia, ¿no? Y no se trata solo Israel Vallarta y el montaje a favor de García Luna, por cierto. O sea, eso que hizo equivale a una narcomanta. Hoy ya podemos decir eso, con García Luna en la cárcel, lo que hizo Loret a su servicio no puede llamarse de otro modo que no sea narcomanta. Y entonces este sujeto no solo hizo eso, también hizo este montaje para fingir que estaba cerca de un punto de confrontación bélica en Afganistán, también hizo el montaje de una entrevista acordada con el amponazo de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, hoy preso, también hizo este montaje de la niña Frida Sofía, y creo que no tiene ni una semana que tuvo que ofrecer disculpas porque expuso en su canal una balacera y un enfrentamiento armado entre dos grupos que él dijo que era en Sinaloa, cuando en realidad había sido en Yemen o en Medio Oriente. O sea, sistemáticamente ha sido un charlatán y hay un séquito que está ahí dispuesto a creerle cualquier idiotez que diga. Perdón, eso se llama fanatismo, eso no son diferencias ideológicas. Se vale ser de derecha, se vale ser conservador, lo que no se vale es decir yo estoy en contra de fulanito de tal porque permitió esta balacera en Culiacán. Oye señor, esto fue en Yemen, no importa, yo le creo a Loret. Bueno, ya eso insisto, creo que este dilema también tiene que reflexionarse desde una perspectiva ya no solo psicológica, psicoanalítica. Creo que este libro es una invitación al diván, ¿no? También para ciertos personajes. Y lo que yo también trato de decir en este libro es que es una invitación a que mejore el discurso público y una invitación a que las derechas mexicanas ya jubilen a sus voces más estridentes por su propio beneficio, ya no digamos por favorecer al proyecto gobernante hoy, no. A ver, hay que decirlo con mucha claridad. Hoy las derechas partidistas viven su peor crisis electoral en la historia. PRI y PAN están en números muy pequeños. El PAN tuvo que renovar su escudo para tratar de ganar electores. El PRI, de haber sido quizá el partido más fuerte
de la historia del siglo XX en el mundo, un partido que hace un tiempo tenía más militantes que el Partido Comunista Chino y que el Partido Comunista Soviético, hoy está al borde de la extinción. De haber sido el partido más duradero, más longevo, más exitoso del siglo XX en la historia del mundo, hoy está a punto de extinguirse. Y el PAN está también en una crisis inédita en su historia. Y tenemos que decirlo, la crisis electoral de los partidos de derechas es también la crisis intelectual de sus voceros. Todos estos personajes que, con la premisa falsa de que había una deriva autoritaria, invitaron a PRI y a PAN a unirse, hoy tienen que hacerse responsables de su error. Esa unión fue catastrófica para ese sector político, y eso nos habla de que estos intelectuales no son tan lúcidos como se creen, estos voceros mediáticos no son tan lúcidos como se creen, y hay que hablar de que la crisis electoral de estos partidos también es la crisis intelectual, moral, ética de todos estos personajes que se denuncian en ese libro. Porque no son solo Loret de Mola y Alarraqui, que por cierto Alarraqui dijo en algún momento: López Obrador no tiene COVID, tuvo una hemiplegia y un infarto cerebral. Bueno, y López Obrador después sale campante diciendo, parado, así él mismo: oigan, miren, me enfermé de COVID, y este tipo: no es cierto, no es él. Bueno, ¿quién chingados era entonces, no? Se trajeron este actor Stellan Skarsgård, ¿no? El sueco que se parece mucho a López Obrador, el de la chica del dragón tatuado, ¿no? Se ve que se parece un montón al peje. Son capaces de decir: no, se trajeron a Stellan Skarsgård que se disfrace del peje para mentirnos porque en realidad él tiene un infarto. Perdón, este tipo de cosas nos hablan de una crisis ética del discurso de las derechas, y yo invito en este libro a las derechas: oigan, ya jubilen a esta gente, no les hagan ya caso, no le hagan ya caso a Krause, no le hagan ya caso a Aguilar Camín, no le hagan ya caso a Jorge Castañeda, que aparece en televisión nacional, en el canal de más impacto en el país, abiertamente diciendo: si el PAN y Xóchitl Gálvez quieren ganar la elección, violen la ley, hagan campaña sucia, vayan y hagan, ¿cómo dijo? Go negative, violen la ley, hagan campaña sucia, en serio. Perdón, un tipo exigiendo que se viole la ley electoral en cadena nacional, perdón, bueno, no en cadena nacional, en el canal más importante del país. Perdón, eso es reprobable. Ahí era para que la propia Xóchitl Gálvez saliera y dijera: yo no quiero delincuentes así en mi campaña porque en lugar de ayudar estorban. Era para que el PAN dijera: nos deslindamos de las tonterías que dijo Jorge Castañeda, porque además de que son violatorias de la ley, en lugar de beneficiarnos nos perjudican. Pero no, en lugar de eso sale la señora Gálvez a decir: narcocandidata, haciendo caso de estas tonterías. ¿Y dónde la puso la historia? En su lugar, en el basurero de la historia. Al igual que Jorge Castañeda, porque hasta Televisa consideró que era necesario ya correrlo por andar diciendo este tipo de tonterías. Sí, sí, ahorita que comentas, en esa campaña se descosieron mucho, ¿no? También habría, pues sincerándose, ¿no? Siendo como muy transparentes en eso, sí, de como sus malas intenciones. Pero Héctor, yo quisiera comentar y que ahondaras un poco más también, un poco cómo fue el proceso de la escritura, ¿no? Porque la verdad es que es un libro que se lee muy sencillito, se lee muy ágil, te diviertes muchísimo, ¿no? De estar haciendo este recuento y cuando haces la explicación de por qué es mentira, ¿no? Y un poco el origen, el contexto, digamos, de dónde surge la mentira y cómo se desmiente, pero se lee muy ágil, es muy divertido en la lectura, muy ameno, y entonces cuéntanos cómo fue tu proceso para revisar todos. Ha de haber sido muy divertido, supongo. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, yo traté de que este libro fuera de una lectura
muy dirigida a todo tipo de público. Este libro no es para especialistas, al contrario, es para el gran público, porque así tienen que ser los libros de ciencias sociales. Decía el gran sociólogo Wright Mills que no hay nada más difícil que escribir fácil. Y también lo dijo Galeano, y me parece que es una tesis fundamental. Si al final los científicos sociales nos dedicamos a explicar la sociedad o a tratar de explicar la sociedad, lo menos que podemos hacer, ya no solo por cortesía al lector, sino por lograr un buen fin para nuestro trabajo, es que la sociedad toda logre entenderse a sí misma leyendo al científico social. O sea, tú tienes que escribir para la sociedad, no solo para el otro especialista. Entonces yo traté de que este libro fuera muy ágil en ese sentido, y desde luego viene ilustrado con caricaturas de dos grandes maestros del cartón político mexicano, que son Pepe Hernández y Rapé. Y entonces pues yo trato de que el texto también sea humorístico, sarcástico, etcétera, porque se presta mucho la situación. Digo, cuando estaba yo compilando las mentiras, me encontraba unas que eran de verdad fascinantes, ¿no? Dijo esta Beatriz Pajés, por ejemplo, que ella ya tenía información, lo dijo en el programa Atypical, con una audiencia enorme. Dijo, ya tenemos información de que el gobierno de México está usando el AIFA para traer venezolanos, para credencializarlos y que voten por Claudia en 2024 y con esos millones de votos gane. Y dices, bueno, un gobierno en el mundo que sea capaz de movilizar millones de personas a través de aeropuertos de un país a otro, debe ser el país más poderoso logísticamente de la faz de la tierra. Así como que, no sé, Putin voltea y dice, oigan, hay que hacer eso, ¿no? Qué gran estrategia, ¿no? No, solo había una conclusión posible, y es que esta señora estaba diciendo una estupidez delirante, y efectivamente eso fue lo que pasó. Entonces para mí era inevitable tener que estar escribiendo y divirtiéndome mucho. ¿Cómo fue este proceso de escritura? Pues fue, de entrada, sí quiero yo confesar aquí que fue porque cuando me invitaron a escribir, con la anécdota que ya mencionaba hace rato en este bar de Coyoacán, todo iba muy bien hasta que me dijeron lo siguiente. Yo dije, no, pues yo acepto escribir este libro, les gustó mi propuesta, y era abril de 2024. Y yo dije, bueno, ¿y para cuándo hay que entregar el manuscrito? Era, me acuerdo, 26 de abril, casi fines de abril, y me dijeron, queremos que se publique antes de la elección, así que, no sé, como el 29 de mayo, si pudieras entregarlo. Y yo, ¿cómo? ¿Un mes? Y yo dije, híjole, ya tenía yo agenda llena, yo tenía en ese momento una jornada laboral que concluía a las 9 de la noche, y dije, bueno, está bien, vamos a ver qué sale. Y entonces el proceso de escritura, quiero decir que fue noctámbulo. Llegaba yo a las 9 de la noche bueno, ahora vamos a ponernos a meternos al drenaje profundo de las voces de la derecha mexicana. Y lo más difícil de escribir fue lo más difícil para redactar este libro no fue el escribir, sino el discriminar. Son tantas las mentiras que se han dicho, y cada día surgían nuevas que yo decía, híjole, esta ya mejor no la pongo, esta tampoco, porque si no se va a hacer un libro del tamaño del Quijote o de la Biblia, y dije, pues no, se va a volver ya una enciclopedia. Entonces dije, vamos a seleccionar las mentiras con base en dos criterios: las más estrambóticas y divertidas, y también las más graves, las que sean, y con gravedad me refiero a que rompían los límites éticos de una manera brutal, y que además eran mentiras que venían de fuentes muy importantes. No es lo mismo que algún loquito ponga en un baño público de terminal de autobuses, no sé, el peje violó una mula, ¿no?
cosa que sí dijeron, esto no lo estoy inventando, eso dijeron en algún momento. No es lo mismo que un loquito diga eso en un baño público a que desde la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, con Fox o con Calderón, se emitan mentiras muy graves con cargo al erario y desde la instancia que se supone es la encargada de la estabilidad interna del país. Que la Secretaría de Gobernación, en lugar de hacer su trabajo, tenga una instancia para estar enviando este tipo de tonterías en ataque a un opositor y a un grupo social, eso es indigno, eso no se vale. Entonces, digamos que lo difícil fue discriminar. Estos dos criterios fueron los que yo empleé para hacer el compilado y también traté de encontrar las mentiras más identificables con base en quién las dijo. Todos aquí recordamos, por ejemplo, esa gran mentira de que si gana López Obrador en 2006 o en 2018, el dólar se va a ir a 40 pesos el tipo de cambio. O sea, fue una mentira, fue una especulación ridícula sin ningún sustento, que sin embargo son tantas las personas que la han dicho que ya no sabemos quién es el original. Y sin embargo yo me dediqué en este libro a encontrar los originales. Aquí en este libro está denunciado el primer loquito que dijo eso. Para más, les voy a dar una pista para invitarlos a comprar el libro. Es un tontito era un tontito de TV Azteca que, falleció el año pasado, que sin embargo salía en un programa de TV Azteca, pero es de los supuestos intelectuales del grupo de Octavio Paz y Enrique Krause. O sea, no es así un panfletero de Salinas Pliego, que ya sería grave, sino es uno de estos disque intelectuales del liberalismo mexicano. Ese irresponsable bocón mentiroso fue el primero en decir esta idiotez de que el dólar se iba a ir a 40 pesos y López Obrador ganaba. Y aparece ahí denunciado con su nombre, su apellido, el momento en que dijo esta tontería, dónde la dijo, y aparece desde luego el desmentido que sustenta por qué ese tipo es un irresponsable mentiroso. Entonces, hacer eso fue un trabajo arduo, pero digamos, el material sobrante, el material tan abundante, fue la única ventaja que yo tuve para escribir, porque todo lo demás fueron desventajas, ¿no? Empezando por el horario, empezando por el límite de tiempo que yo tenía. Y bueno, escribir este libro fue también tratar de hacer una síntesis de la historia reciente de este país a través de las mentiras de una derecha que hoy es oposición, pero que hasta hace poco gobernaba, para evidenciarlos como intelectualmente corruptos e irresponsables. Fíjate que ahorita que comentas el caso del dólar, ¿no? Porque sí, sonaba muchísimo, especialmente en la campaña del 2006. Y esto nada más así como para reflexión final, porque ya desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero ¿qué papel tendrían entonces que jugar o a qué reflexionarías un poco tú? Porque justo con el tema del dólar, ¿no? Se estuvo diciendo, si gana López Obrador sube, si gana López Obrador sube, llega López Obrador, baja históricamente, ¿no? La paridad peso-dólar. Y entonces es que eso no depende del presidente de la República, ¿no? Entonces, no les ganas, pues, ¿no? O sea, será por falta de rigor, será por falta de datos, evidentemente, que es muy fácil voltear la tortilla, ¿no? Porque si no hay de dónde asirse. Pero entonces, ¿cuál sería como la invitación, la reflexión, por supuesto, y pues para cerrar? Sí, bueno, de nuevo agradezco este espacio, es para mí un orgullo estar aquí. Y para hacer esta reflexión final me parece que es una pregunta muy pertinente, porque justamente de lo que se trata es de denunciar, con este libro, yo denuncié que esta gente es intelectualmente muy corrupta. ¿Cuál hubiera sido la postura correcta? Bueno, yo preví que el dólar se iba a ir a 40 pesos, pero ya vi que no, me equivoqué, entonces ya, dejo el tema por la paz, ofrezco disculpas y dejo el tema por la paz, ¿no? Ya, bueno, resulta que
En lugar de irse a 40 pesos el dólar, pues incluso por primera vez en décadas el peso se apreció ante el dólar, y el gobierno de López Obrador ha sido el donde en los últimos años donde el peso más se ha fortalecido. Bueno, ya, dejemos ese tema por la paz, pero no, seguían con que, no, bueno, ya verán, no pasó eso, pero el año que entra ahora sí, el año que entra ahora sí. Y en 2023 todavía los mismos que habían previsto esto, por ejemplo Macario Schettino o Pedro Ferriz, todavía en 2023 decían, ahora sí, de veritas, el dólar se va a subir. Y lo mismo ocurre con otras mentiras que se han dicho desde hace lustros, como por ejemplo, López Obrador se va a reelegir. Si gana la presidencia van a ver que va a modificar la Constitución para reelegirse. Cuando observamos que eso no pasó, era momento de que esta gente igual dejara el tema por la paz, pero no, dijeron, bueno, no se reeligió, pero van a ver que va a imponer a su sucesor. Y cuando vieron que no impuso a nadie, dijo, bueno, entonces como no pasó eso, entonces van a ver que desde Palenque va a seguir gobernando con Claudia Sheinbaum como marioneta. Es decir, esta gente hace evolucionar sus propias mentiras, hace que sus engaños les salgan alas para que sigan vigentes, en lugar de aplastarlos y eliminarlos como cualquier mente con un poco de ética tendría que hacer. Entonces la reflexión es esa, decir, gente que está en el discurso público, gente que tiene grandes medios a su alcance, gente que tiene columnas de opinión, espacios en periódicos, no sé, micrófonos en la radio, en la tele. Aquí hay que denunciarlos como unos charlatanes para que pierdan su legitimidad y digamos que no es en contra de López Obrador lo que están haciendo, no es en contra de Claudia Sheinbaum, es en contra de sus audiencias, es en contra de su propia gente y es un llamado a esa gente para que se deje de dejar tomar el pelo. Pues muchas gracias, Héctor. Se les invita, de verdad está muy divertido el libro, a que lo adquieran, lo busquen por ahí y lo disfruten muchísimo. Y bueno, ahorita aquí vamos a tener algunos ejemplares también por si quieren. Pues muchas gracias por acompañarnos. Iram, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, maestro, muchísimas gracias. La verdad es que bastante interesante hablar sobre estos temas y acerca de la ética y acerca también de la responsabilidad que tenemos nosotros como comunicadores al momento de estar hablando. Al final, las audiencias siempre van a hacer caso a lo que los líderes de opinión van a estar haciendo, entonces haciendo y diciendo hay que tener la responsabilidad de cuidar qué decimos y que siempre esté sustentado en verdad. Aquí tengo un cuestionamiento que hacer. Hay preguntas del público, tenemos preguntas del público. ¿Alguien quiere preguntarle algo al maestro? Es el momento para hacerlo. En este lado hay una pregunta. Buenos días a todas, a todos. Un gusto estar aquí en esta charla. No conozco el libro, pero bueno, ahora sí que soy seguidora de los comentarios que en los periodistas se hacen y bueno, de la participación que ustedes también, o que tú en este caso haces. Y mi pregunta explícita sería acerca de cómo ves la actitud en este mar de cuestionamientos ideológicos que se están dando por parte de la derecha hacia la Cuarta Transformación y cuál es el papel que el partido viene jugando, porque creo que hay necesidad sí de ver qué está haciendo la derecha, sí analizar a todos estos personajes, sí ver la estrategia internacional que la derecha viene desarrollando, pero también hay que ver cuál es el papel, cuál es la actitud, qué estamos haciendo los que militamos en Morena, qué estamos haciendo los que coincidimos con este proyecto de nación llamado Cuarta Transformación, porque creo que también
hay necesidad de hacer esa crítica, autocrítica y reflexión, porque si no, de lo contrario, el día de mañana vamos a estarlo lamentando. No es una visión que tenga que ver con hacer un análisis catastrófico de la situación, sino única y exclusivamente entender la realidad concreta que vivimos en la sociedad, porque si no, de lo contrario nos perdemos. Yo soy una humilde educadora rural, trabajo en un jardín de niños, pero también trabajo con artesanos, también me relaciono en el día a día con el de la tienda, con el del mercado, y pues la verdad es que sí hay necesidad de hacer este cuestionamiento. Gracias. Muchas gracias, maestra, por su pregunta, y pues yo creo que usted trabaja en el punto neurálgico de este país, que es la educación y la educación de los más pequeños. Usted es una moldeadora de niños, que es una labor importantísima, así que es un extraordinario trabajo ese. Y la pregunta es muy, muy pertinente. Hablaba yo de la crisis de los partidos de las derechas, PRI y PAN, la crisis electoral, y eso desde luego que significa una cosa, y es que el gran adversario de esto que llamamos la Cuarta Transformación está en dos lugares: en la política internacional, en el caso de Trump, por ejemplo, y al interior de la propia 4T. Las taras que tiene el partido que hoy gobierna son enormes. Algunas son esperables y legítimas, porque todo partido, sobre todo un partido nuevo en realidad, es un partido que tiene 9 años, me quedé todavía en 2023, pero tiene 9 años y tiene una cantidad impresionante de triunfos electorales. Es normal que existan muchísimas taras, pero hay taras que no tendría por qué haber, como por ejemplo una sobrerepresentación de personajes que viniendo de fuera, que hasta hace poco eran defensores del viejo régimen, de pronto aparezcan sumados al barco, y no como marineros, sino como capitanes, como candidatos. Michoacán debe ser un caso, Veracruz es otro. Es excepcional la región donde esto no pase, donde los militantes que se les den candidaturas, que ganen candidaturas o encuestas y demás, sean militantes fundadores. Entonces sí, el reto está ahí, porque la actitud de la derecha partidista y mediática ya la vemos. En este momento su gran objetivo, además de radicalizar a estos sectores malinformados, pues su otro objetivo, al parecer más detectable, es quitarse la marca partidista para pensar que así logran neutralizar su gran desprestigio histórico. Todo esto de la marcha a la generación Z, el sí por México, que la marcha rosa, la marea rosa, el chalecos amarillos, todo esto en realidad han sido membretes o fachadas para tratar de decir, vean cómo no somos el PRIAN, vean cómo somos los millennials, los centennials, los generación Z, los defensores del INE, cuando en realidad una buena parte de eso sí está metida en intereses partidistas, pero no pueden decirlo, no porque estén tramando una conspiración, sino porque saben que hay un gran desprestigio histórico en este momento de PRI y PAN. Es una manera de decirse prianistas sin decirlo, ¿no? Entonces esa va a ser su actitud debido a su debilidad, pero a donde hay que voltear con mayor alarma es a las cosas que ocurren al interior de Morena, y creo que ahí los filtros deben incrementarse, porque hay que recordar que los requisitos para estar ahí tienen que ser no robar, no traicionar y no mentir, que es lo que denuncia este libro. Así que muchas gracias por su pregunta, maestra. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta que tenemos. Adelante, por favor. Una pregunta, disculpa por no levantarme, para no interrumpir atrás. ¿Cómo llamarle a esta patología de que medios de comunicación
de manera persistente están engañando al público. Sí trasciende a personas que no están bien enteradas, pero sin embargo que tienen la afición de ver este tipo de programas donde aparecen estos comunicadores falsos. Es admirable, yo conozco muchas personas que de verdad creen en estas grandes mentiras, fuera de lógica y fuera de todo, pero por la fama que tienen, por la simpatía que tienen, perjudican a la sociedad. Es toda mi pregunta y felicidades por estar aquí. Muchas gracias. Pues es efectivamente, yo creo que ya es momento de irle poniendo nombre a esta patología. Yo deslizo algunas propuestas en este libro, ¿no? Llamo, por ejemplo, a estos comentaristas que mienten tanto, más que engañadores, yo los llamo autoengañados, ¿no? Como que más bien, más que tratar de mentirle al otro, pues es más bien una serie de mentiras que se dicen a sí mismos para no sentirse tan mal. Creo que sí tenemos ya que hacer este análisis, esta reflexión sobre, ¿de verdad es una cuestión eminentemente político-electoral? Porque cualquiera puede decir, es que en campaña, así como en la guerra y en el amor, todo se vale. No es cierto. Hasta la guerra tiene reglas y el debate público con mayor razón debería tenerlas. Entonces, cuando esta gente miente con esa insistencia, yo creo que hay dos razones. La primera sí es un interés inmediatista, que es el de ganar audiencia porque les conviene monetariamente, porque les conviene para incrementar los números de sus canales, etcétera. Pero la otra dimensión me parece preocupante, que es la de, bueno, ¿qué queda de esa mentira que se dice, ¿no? ¿Qué efecto tiene en la audiencia? Hay que recordar que no tiene mucho que en Argentina, por ejemplo, un tipo sí estuvo dispuesto a tomar una pistola para ir a asesinar a Cristina Fernández con base en este tipo de discursos desquiciados, ¿no? Entonces, ¿de verdad vale la pena que esta gente se tolere entre sí sus propias mentiras? ¿A quién conviene que eso ocurra? Yo creo que a nadie. El problema es que esta gente no se ha dado cuenta. Yo creo que siguen, esta es una hipótesis, yo creo que ellos siguen pensando que estamos en la coyuntura de 2006, donde este tipo de campañas sí les funcionaron en una medida. Yo creo que se quedaron ahí. Yo creo que no han visto que de 2018 para acá, o quizá un poco antes, de 2016, 2015 para acá, esa campaña ya no funcionó y tendrían que reformular sus planteamientos, reformular sus estrategias, y son demasiado perezosos para hacerlo y prefieren irse a una ruta que ellos creen que es segura cuando ya las circunstancias cambiaron y hacen que esta ruta no tenga éxito. Pero bueno, es una tarea todavía por hacerla. Yo me comprometo a buscar algún nombre para esa patología política, porque, o de plano decirles, son Goebbelsitos, son propagandistas al estilo de Goebbels de los nazis. Yo creo que podríamos llamarlos así. Muchas gracias por la pregunta. Maestro, muchas gracias por el libro, muchas gracias por la presentación. A través de mí hago la entrega de un reconocimiento en voz de nuestro director general, Benjamín Mendoza, y externamos un saludo. Él no está acá, él está en este momento en la red de medios públicos, entonces, pero aún así hace extensivo este saludo. Es importante comentarles a todos y a todas que estamos terminando temporada de Conversatorios Michoacán, estamos terminando este año de los conversatorios, y para mí es muy importante poder agradecerles a todas y a cada una de las personas que a lo largo de estos 3 años se han sumado a este proyecto, a las personas que han venido, a todos los ponentes, y al menos en este último año para mí es importante agradecer a la Unimich, quien nos presta el recinto para poder terminar esta temporada,
Agradecer al equipo propio del sistema, al área de producción, a camarógrafos, al área técnica, a todas las áreas que están involucradas para nosotros poder llegar hasta sus casas, hasta sus pantallas, hasta sus celulares, hasta el medio en donde ustedes nos estén viendo. Muchas, muchas gracias. Agradecer a la Secretaría de Cultura, al Teatro Campo, al Centro Cultural Clavijero, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al Centro Cultural Universitario, al Teatro José Rubén Romero y al Hotel Villamontaña, quien ha sido patrocinador de este programa. Es importante para mí dar las gracias a ustedes que nos ven, a todos ustedes que están interesados en esto y a todos los ponentes que han estado en este lado acompañándonos. Selma, muchas gracias por todo esto. Y pues eso ha sido todo por este día. Yo te quiero recordar que yo soy Irán Vázquez y para mí es un placer acompañarte en cada emisión de los Conversatorios Michoacán. Hasta luego.